Bueno, para esta ocasión entonces tenemos otro diagnóstico avanzado. En este caso tenemos el código U2001 que me sucedió casualmente en mi carro, una Suzuki SX4, y el fallo de comunicación LIN entre el alternador y el SM. ¿Cómo lo pudimos resolver? Bueno, entonces aquí se utilizaron tres herramientas básicamente. Es el analizador de batería, fundamental para esta tarea, el escáner para correlacionar toda la información y mirar el freeze frame, que es muy importante saber cuándo y cómo ocurrió la falla. Y por último, lo que es el osciloscopio. ¿Ya? Entonces, el código lo teníamos aquí vigente o corriente, y lo que les voy a enseñar hoy, o por lo menos los voy a guiar, es en la metodología para hacer un diagnóstico lo más rápido y lo más certero posible. Eh, Hay que tener en cuenta que los vehículos de ahora vienen con alternadores entre comillas inteligentes, vienen por Red LIN, vienen por Red CAN, vienen con un módulo. Entonces hay que tener presente cómo es la forma de control del alternador para poder darle un diagnóstico efectivo a eso. Vamos a avanzar entonces. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quiero que ustedes consigan en este tramo de video? Es simplemente mostrarles la metodología que se utilizó sobre el diagnóstico secuencial, eh, utilizando la lógica obviamente, y sin modificar o sin de pronto desarmar mayor cosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pretendo con esto, muchachos? Pues es básicamente de que ustedes tengan eh, la, for- la forma de hacer el diagnóstico mucho más certero, arrancando primero que nada con el estado de salud de la batería, la caída de tensión en el arranque, ¿sí? Lo que es tener en cuenta el freeze frame o el marco congelado que también llaman. Esos son factores primarios, fundamentales para poderlo hacer. Y por último, utilizar el osciloscopio para hacer tres pruebas, básicamente. La prueba del rizado del alternador, el ripple test que se llama, la prueba de batería, arranque y carga, y la prueba de la red LIN y el análisis de la LIN. ¿Por qué? Porque pues no solamente el alternador nos va a cargar con 13, 14 voltios, sino que tiene que tener un control para poder manejar o administrar la corriente que le va a llegar a la batería. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a hacer lo que estamos diciendo aquí, y mostrarles pues cómo hacemos. El flujo de trabajo está basado en cuatro fases. Esas cuatro fases se las voy a mostrar a continuación, que son básicamente la primera, inspección visual y la seguridad. Siempre motor apagado, revisar de que la correa del alternador esté en buenas condiciones, esté ajustada, que no haya nada flojo. Los terminales del alternador, tanto el terminal B de carga, el B positivo y el de la red LIN, deben estar bien ajustados, sin corrosión, sin sulfatación ni nada de eso. La batería debe estar en buenas condiciones también, ¿sí? Y revisar pues que todo esté ajustado. La fase 2, ¿qué es? El estado de salud de la batería. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues con un analizador de batería, el cual pues me va a dar las tres lecturas. Luego viene la fase 3. En la fase 3, ¿qué vamos a mirar? Pues la lectura de códigos, cuándo se presentó con el freeze frame, y tener los datos en vivo para ver cuál es el comportamiento del alternador, eh, y mirar si la condición persiste o si la condición se corrigió por alguna forma. Tenemos por último la fase 4, que es lo que es la alimentación utilizando el osciloscopio, lo que es alimentación, batería y carga, lo que es el rizado de corriente alterna del mismo alternador y la señal LIN. Con eso necesitamos un osciloscopio de 2 canales, va perfecto, y el HS512 pues viene justo y a la medida. Vamos entonces a pasar a la fase 1. La fase 1 entonces es la inspección visual y de seguridad. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, primero, revisamos los bornes de la batería, buscamos por corrosión, por sulfatación, que no deben estar sueltos,
Las masas, muy importante, todos estos vehículos de control electrónico, sobre todo aquellos que tienen muchos módulos, los actuales, eh, una mala masa, una mala conexión, de ahí mejor dicho, se me tira todo, porque la batería es la parte fundamental e importante para poder alimentar a todos esos que siempre van a demandar algo de corriente. Siempre revisar el cableado, lo que es el cable grueso, el B positivo que sale del alternador hacia la batería, revisarlo bien. El cable delgadito de la red LIN o la red CAN, en el caso mío es red LIN, que no vaya a estar con corrosión, no vaya a estar suelto, que no va a estar interrumpido, todo ese tipo de cosas, lo mismo los conectores. Por aquí les muestro los conectores que van en la batería. Acá, este parte de aquí va al respaldo del positivo de la batería. Aquellos que han trabajado con Suzuki de pronto podrán identificarlo muy fácil. Por aquí tenemos el borne negativo, que como lo podemos ver está pues en buenas condiciones, el borne positivo con sus dos fusibles maxifusibles que tenemos aquí, que son también pues bastante importantes. Entonces ahí revisamos pues que no haya corrosión y que las masas estén en buenas condiciones. El acceso al alternador es un poquitico complicado porque para aquellos que tenemos manos grandes pues se nos complica un poco por el espacio, ¿sí? Como les decía antes, pues vamos a revisar el terminal B, y lo que es el terminal de la red LIN que va justo en el regulador de voltaje, que ahí se los estoy mostrando con la flecha de color marrón. Por acá hay un pequeño video mostrándoles eh, el conector detrás del regulador de voltaje, en donde solamente viene un pin. Ahora más adelante les tengo un videito que preparé para eso. Vamos entonces para la fase 2, el analizador de batería. Vamos con la prueba estática y la prueba dinámica. Arrancamos entonces aquí con el estado de salud de la batería. Es una batería que tiene justo hoy, va a tener año y medio, aproximadamente año 5 meses, larguitos. Me sorprendió bastante que todavía estuviera en tan buenas condiciones. ¿Y esto es por qué? Pues esto es gracias a la gestión del alternador que maneja la red LIN, porque no siempre la batería va a estar en continua demanda o entrega, sino que va a tener unos periodos de reposo, llamémoslo así, en donde lo que va a hacer es alargarle la vida útil a la batería debido a la gestión del alternador. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, pues tenemos que mirar en el estado de salud, pues que tenga mínimo los 12.6, tenemos 12.69, ahí el carro estaba frío, sin arrancar, sin absolutamente nada. Lo cogí en la mañana y revisamos. Lo primero que hicimos fue revisar esa parte. Tenemos 535 amperios disponibles pues para el arranque, lo que el estado de carga también, el estado de carga es el 98%, está bien, ¿sí? Una resistencia interna de 5.61 miliohmios y da como resultado pues bueno. Aquí tenemos pues los estados de salud. Estados de salud por encima del 80% se denomina o se encuentra pues como batería en buenas condiciones. Entre el 60 y el 80% tenemos una batería degradada que así nos de arranque y nos permita circular con el carro en el momento menos pensado nos deja por ahí tirados porque ya la batería está totalmente agotado, se va a agotar demasiado rápido. Y un estado de salud por debajo del 60%, ahí sí definitivamente hay que cambiarle. Entonces, este es uno de los primeros pasos que hay que revisar para cuando tenemos un código U2001. Por aquí más adelante tenemos lo que es la prueba de arranque, el cranking test, en donde se tardó 5.340 milisegundos, o sea, 5 segundos aproximadamente, en tomar pues toda la muestra del arranque desde el inicio hasta el final, en donde el voltaje bajó hasta 10.6. Si el voltaje hubiera bajado 9.6 voltios o por debajo, pues efectivamente tenemos una batería en regular condición o mala. Y la última prueba que tenemos aquí en la parte inferior, tenemos lo que es la prueba de carga, que va entre los 13.5 y los 14.5. Aquí tenemos 13.6, que está pues relativamente normal. El ripple o el rizado tenemos 5 milivoltios, pero ahora
con el osciloscopio lo vamos a mirar mucho más detenidamente. Pasamos a la fase 3, muchachos, el escáner. Vamos con la lectura de códigos, con el freeze frame y todo lo que conlleva pues todo este tipo de información, ¿ya? Entonces, una recomendación es no borren el código, porque el código si usted lo borra, borra la evidencia. Hasta que usted no repare y no esté completamente seguro de que ya el código pasó de presente a histórico, eh, ahí lo puede borrar. De lo contrario, déjelo ahí. Entonces, aquí tenemos los parámetros a revisar, la condición de alarma para el U2001 y qué sospechar. Entonces tenemos un voltaje del sistema. Si te da entre los 10.5 y los 10.6, pues de pronto puede ser por una sobretensión o por falta de tensión del regulador. Y pues eso, digámoslo así, que estaba chuleado porque estaba en buenas condiciones. Las revoluciones del motor está entre los 750 y las 3000. Entonces, si el código nos presentó en altas revoluciones, puede ser un problema de rizado del alternador que ahora les voy a mostrar el por qué. Tenemos la carga eléctrica. Si nos da por encima del 80%, con luces encendidas, con desempañador, con aire acondicionado, con radio, con todos los consumidores, entonces pues puede ser problemas de desempeño del mismo alternador. Y por último, la temperatura del motor, si está por encima de los 85 grados y nos generó la falla, entonces podríamos tener problemas de temperatura en el alternador. Aquí en la pantalla del lado izquierdo tenemos el código, ¿sí? Vamos a ponerle aquí una vista general. Aquí está el Link Communication with Generator. Tenemos la opción del freeze frame, el data stream, la búsqueda del código y el fix. Bueno, y entonces, a ver qué pasa por aquí. Listo. Y pasamos por acá, por este lado, al escáner. Entonces aquí tenemos, estos son los valores del freeze frame justo en el momento donde sucedió la falla. Entonces arranquemos con el voltaje de batería. Teníamos en aquel entonces 13.8 voltios y aquí en la condición de alarma va entre los 10.5 y los 16. O sea que estamos dentro del margen. Tenemos las revoluciones. Las revoluciones, teníamos 1909 revoluciones aproximadamente, no lo suficiente como para sospechar de rizado del alternador. Tenemos por aquí lo que es la carga calculada. Teníamos 21.18% y aquí nos está marcando más del 80%, o sea que tampoco por carga que diga que se está estresando pues el sistema. Y por último tenemos la temperatura, que esa es de pronto la que entra uno en sospecha con los 87 grados, a pesar de que el motor está bien, no hay sobrecalentamiento ni nada de eso, pero puede haber una temperatura un tanto más elevada en el alternador. Entonces, habiendo chequeado todo eso, pues pasamos aquí a los parámetros, que es lo que tengo que hacer cuando conecto el escáner y voy a leer estos parámetros. Entonces, el Generator Regulator Voltage, o es el voltaje digamos así, de comando que trae el generador para que la EQ se mantenga a cierto parámetro. El voltaje de batería, importante, lo que es las revoluciones de motor y la carga. Todos esos parámetros pues los vamos a revisar aquí con el escáner. Aquí tengo los dos momentos, aquí enseguida ya se los voy a mostrar, en donde podemos mirar el antes y el después, ¿ya? Entonces, con un voltaje de batería que esté por debajo de los 12.5 al encender todas las cargas, y el comando del regulador de voltaje no sube, entonces pues el problema puede ser de que falla la comunicación o el regulador de voltaje no esté en muy buenas condiciones. El voltaje de batería, cuando sube por encima de 15 voltios al acelerar, aunque el regulador de voltaje o el comando del regulador diga 14, pues de pronto puede estar defectuoso el alternador y genera un sobrevoltaje que interfiere en la red LIN. Ahora, el
voltaje del alternador, que esté por ejemplo en 14.1, sin importar las revoluciones. Si yo acelero y si yo desacelero, siempre va a estar 14.1. Entonces ahí es donde la LIN pues no está funcionando, hay una pérdida de comunicación. Y el voltaje si establece en ralenti pero se vuelve errático a las 3000, entonces pues ya tenemos un problema de rizado. Aquí en este video les voy a mostrar con la falla presente. Observen los datos de aquí del generador de voltaje y el voltaje. Aquí el motor, una pequeña aceleración, estuvo en ralenti, el voltaje no cambió, observen esto, ¿sí? Esta es la clave. Para el que no conozca, aquí vamos a tener que el alternador funciona, pero para aquel que investigue un poco más y que sepa cómo trabaja un sistema de estos, pues se va a dar cuenta de que el alternador no fluctúa y que ahí vamos a tener un problema. Entonces, para este caso, pues tenemos de que aquí se cumple esta parte, ¿sí? Voy a resaltárselas por aquí, en donde, listo, no varió, fue estable. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, en modo de respaldo. Como les dije, para el que no conoce, va a decir, su alternador está trabajando muy bien, pero esto, ¿qué consecuencias lleva? Esto lleva la consecuencia de que la batería no me va a durar mucho porque siempre va a estar bajo demanda, ¿sí? Tanto de descarga como de carga. Ahora, vamos a mirar esta ya con la reparación hecha, en donde podemos mirar el comando del generador y el voltaje de la batería, ¿sí? Mire que aquí cambió, ¿sí? Incluso cuando arrancamos, el voltaje también varió aquí, que estaba en 10 voltios, y luego subió a 14. Se mantiene en 14 y por ahí hay un pequeño leve incremento a 14.1 para comandar. Este es el deseado, por así decirlo, y este es el real. Este es el voltaje real. Aquí volvemos otra vez a ralenti después de la aceleración y vemos de que los parámetros pues están dentro de las condiciones que necesitamos. Bueno, y por último tenemos la fase 4 que es el osciloscopio. ¿Cuál es la prueba que vamos a hacer después de haberlo reparado? Pues una prueba de batería, arranque y carga. Aquí tenemos el conexionado de la prueba, el canal A, el canal B. El canal A lo conectamos aquí a los terminales de la batería, el B lo conectamos aquí al negativo de la batería, ¿sí? Y por aquí hacemos la prueba. Eh, tomé de un video anterior, porque pues cumple con lo mismo, en donde tenemos la línea roja es el voltaje, la línea azul son los amperios, y utilizando el canal matemático pues lo tenemos aquí para mirar la potencia del alternador, ¿ya? Entonces aquí tenemos el apagado, que lo tenemos justo aquí. Aquí vemos un pequeño bajoncito, es porque se abre el contacto, entonces el voltaje baja ligeramente. Aquí estamos en 2. Luego pasamos aquí a 3, que es el arranque. Este pico de arranque es el voltaje máximo disponible que está entregando la batería. Tenemos el ralenti, que es este que hay aquí cuando ya el motor se estabiliza, ¿sí? Y por aquí tenemos el número 5, que es la carga de las cargas eléctricas, las luces, el aire acondicionado, todo eso. Bueno, ¿qué interpretamos de ahí? Pues aquí interpretamos lo siguiente. Una caída por debajo de 9 voltios durante el arranque, pues digámoslo así que la línea se puede apagar por falta de voltaje, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es el primer punto? Tenemos que cambiar la batería. Bueno, pero pues ese no fue el punto porque la batería, como hicimos la prueba con el analizador de baterías, nos dio 10.6, algo así, pues nos dio muy bien. Dientes de cierre en el valle de arranque. Tampoco es la condición porque pues las masas están en muy buenas condiciones y están limpias. Un pico de voltaje al soltar el arranque. Tampoco se incrementa porque pues, el alternador en el regulador pues, está trabajando correctamente. Tenemos oscilaciones al poner las cargas.
hay un leve pico, pero pues es totalmente natural cuando este compensa la falla. Y digámoslo así, siguiendo con el diagnóstico, entonces pues la línea plana y es estable durante el funcionamiento del motor. No hay unos picos ni positivos ni negativos. El punto que tenemos que revisarlo es este que hay aquí, el de la línea. ¿Ya? Vamos entonces con la prueba de rizado del alternador. Los valores de rizado se pueden sacar con un multímetro en corriente alterna o mucho mejor con un osciloscopio, que es el que nos va a mostrar efectivamente cómo es el comportamiento del puente rectificador. Aquí entonces les voy a mostrar cómo se hace. El osciloscopio se puso aquí en modo AC, es el acoplamiento AC en una escala de 3 voltios. Aquí tenemos la fase de arranque, por así decirlo. ¿Sí? La línea roja es el canal 1, que es el del voltaje de la batería. Y la línea azul es el del rizado del alternador. Entonces, aquí tenemos las cargas, donde están estas dos flechas rojas. ¿Sí? Los voltajes, como se pueden dar cuenta, no varían mucho. Variarán más o menos medio voltio, 0.7 aproximadamente, pero siguen dentro de lo normal. Y aquí al final pues terminamos la prueba. ¿Cómo hacemos para revisar el rizado? Entonces lo que hacemos es un zoom, estiramos la señal para poderlo revisar. Y esto que están viendo ustedes aquí, ese se llama el rizado del alternador. Esa flechita nos está marcando 0.091 de corriente alterna, o sea que ese alternador está perfecto, está al pelo. ¿Sí? Está muy bien. Acuérdese que no puede ser mayor a 0.5 voltios AC y aquí tenemos 0.09. Entonces, por ese lado estamos bien. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí, por este lado? Vamos con la prueba de la señal LIN. Con la prueba de la señal LIN, pues las condiciones son las siguientes. Tenemos que seleccionar la escala de tiempo, perdón, la de voltaje de 12 voltios y base de tiempos de 150 kilosamples o 150.000 muestreos por segundo para poderla capturar de una mejor forma. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para la forma de onda? Pues la señal correcta deben ser flancos de subida y bajada limpios, que no estén inclinados, que no tengan escalones ni nada de eso, y la señal a nivel inferior está cercana al cero, nunca en cero, está cercana a cero, puede ser 0.7, 0.9, 1 voltio. Ahí es donde está correcta, hasta más o menos los 12 voltios. Si no se cumplen esas condiciones, pues la red LIN está comprometida y pues ahí vamos a tener un problema. Por aquí tenemos entonces lo que es la inspección del conector. Aquí ya desconectamos el conector. Como les decía, es un tanto incómoda el acceso. Ahí se alcanza a ver la clavija, la única clavija que trae el alternador. ¿Sí? Vemos que todo está perfecto, que no hay corrosión. Y ahora vamos a colocar el osciloscopio. Entonces, enchufamos el conector de la red LIN y con el cable, con un backprop, con una agujita, vamos a chuzar el cable por la parte de atrás, como lo podemos ver ahí. El cable LIN es de color azul y ahí vamos a tener la señal. Esto que estamos viendo acá es la señal LIN del alternador, con motor apagado y con motor funcionando. ¿Ya? Ese es el voltaje que les mencionaba en la parte inferior. Ahí tenemos 0.7 aproximadamente, que está perfecto. Tenemos 12 en la parte superior. ¿Sí? Con los dos cursores nos damos cuenta de cuánto es el delta del voltaje y utilizando el canal digital, entonces lo podemos decodificar. Eso que estamos viendo acá, el header, que es el encabezado y la data, que es la respuesta, es la comunicación entre el maestro y esclavo. El maestro en este caso es el SM y el esclavo es el alternador. Aquí tenemos que el nivel lógico 1 recesivo, que es un volcán, que es el voltaje de batería, y un voltaje cercano a cero es el nivel eh, inferior eh, que tenemos aquí de la red LIN. Bueno, para terminar con esto, tenemos
el árbol de decisión y la síntesis de diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El resultado del estado de la batería. Si nos da por debajo del 70, pues hay que cambiar, ¿sí? Si nos da un estado de salud por encima del 80, pero tenemos un voltio mayor de un voltio de rizado, entonces pues tenemos que reemplazar el alternador o reparar el alternador. Si nos da un estado de salud por encima del 80 y un rizado por debajo de 0.5, pues entonces, y la señal DIN, no hay trazos de ella, no hay señal absoluta, entonces pues obviamente habrá que cambiar el regulador o cambiar el alternador. Y por último, si es una condición normal del 80 en estado de salud, por debajo de 0.5 del rizado, la señal DIN es la correcta, pues entonces lo más probable es un falso contacto que haya sucedido en el conector por alguna condición de carretera, se soltó, qué sé yo, bueno, cualquier cosa. Vamos con las recomendaciones finales y los tips. Entonces, muchachos, primero, no hay que reemplazar el alternador de primer plano, sino que hay que hacerle el estudio para determinar qué es lo que está fallando, ¿sí? Les voy a mostrar el orden de reemplazo sugerido para este caso de menor a mayor costo. Entonces, en este caso arrancamos con la batería, si está por debajo del 70% de estado de salud, ¿sí? Las masas del motor, pues hay que limpiarlas, hay que asearlas, ajustarlas para poder tener un buen contacto, un buen circuito eléctrico. El alternador, si el rizado es superior a un voltio de corriente alterna, pues obviamente me va a afectar la red LIN también, ¿sí? Y por último, en su orden, pues tenemos lo que es la unidad de control electrónico, que si la unidad de control electrónico no está enviando la trama de la red LIN, pues obviamente habrá que repararla o reemplazarla, ¿sí? Y para que nos quede claro, no hay que borrar los códigos porque el freeze frame se nos borra. Listo. Eh, no es más, muchachos, por aquí acuérdense que somos distribuidores del HSCOP para la República de Colombia. Tenemos al taller aliado aquí en Ingeautos. Y bueno, y por aquí lo que es la parte de finalización. Entonces tenemos lo primerito, una inspección visual de que todo está conectado, todo esté bien. Medir la batería con el analizador de batería, sobre todo el estado de salud, ¿sí? Con el escáner, que es una herramienta compañera del osciloscopio para mirar lo que es el freeze frame y la data actual. Y tenemos la parte del osciloscopio pues, para mirar lo que es batería, arranque y carga, lo que es la alimentación, el rizado, la red LIN, todo lo que yo necesite que el escáner muchas veces no me va a ofrecer. Y por último, pues tenemos la conclusión, que es básicamente la secuencia lógica y ordenada de cómo hacer un diagnóstico eh, claro, efectivo y preciso. Listo. Espero que les haya gustado, que les sirva, pónganlo en práctica y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día.